Muy buenos días, alumno del cuarto año de secundaria, cuarto F. El día de hoy, sábado 3 de abril, trabajamos el área de matemática, asignatura geometría. Y hoy día nos vamos a referir a congruencia de triángulos. Congruencia es como decir triángulos iguales, ¿no? Triángulos iguales, eso es congruencia. Pero cuando hablamos de figuras geométricas utilizamos el nombre de congruencia, ¿ya? Eso es una congruencia. A ver, algunos conceptos previos tenemos por acá. Dice, dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma figura y el mismo tamaño. Por ejemplo, estos dos segmentos son congruentes porque tienen el mismo tamaño, tienen la misma longitud. Chicos, el símbolo de congruencia es esto, ¿ya? Este es el símbolo de congruencia. Estos dos ángulos son congruentes porque tienen la misma medida. Ambos ángulos miden θ. Por eso que decimos que estos dos ángulos, son congruentes. Ahora, con respecto a los triángulos, ¿qué es lo que nos interesa en este capítulo? Dos triángulos son congruentes, en este caso, cuando los lados son iguales. ¿Ve? Los lados van a ser iguales. Ahora, hay diferentes tipos de casos de congruencia. Verificamos acá algunos de los casos, ¿ya? A ver, primer caso, caso lado, ángulo, lado, ¿no? Caso, lado, ángulo, lado. O sea, el lado viene a ser en este caso AB, el ángulo viene a ser A y el otro lado viene a ser AC. Lado, ángulo, lado. Acá también igualito, ¿eh? Lado, ángulo, lado. Resulta que estos dos lados son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Y estos dos lados también son iguales. Si ocurre esto, quiere decir que ambas figuras geométricas son congruentes. También tenemos el caso ángulo, lado, ángulo. Todo se va a dar en un solo lado de la figura. Ángulo, lado, ángulo. El ángulo A es igual al ángulo A', como está en la pantalla. El ángulo C es igual al ángulo C', y el lado AC es igual al lado A'C'. Son iguales. Si ocurre este caso, ambas figuras, ambos triángulos van a ser congruentes. Este es el caso ala. Y el caso más común es el caso lado, 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 cuando los tres lados son iguales. Si los tres lados de un triángulo son iguales, entonces decimos que estas dos figuras geométricas son congruentes, ¿no? Acá decimos que AB es igual a A'B', BC es igual a B'C', y AC es igual a A'C', ¿ya? Estos son algunos casos de congruencia más comunes, los que más se utilizan. Estos dos triángulos son congruentes porque tienen, miren, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estos también van a ser congruentes, ¿no? Acá sería el ángulo, lado, ángulo. Acá también sería ángulo, lado, ángulo. Son congruentes. Estos también van a ser congruentes. Ambas figuras son congruentes, ¿ya? Esos son los casos más típicos que hay. Listo, chicos. Vamos a desarrollar los ejercicios que figuran en su ficha. Empezamos por la primera parte que dice, ahora lo tú, ¿ya? Voy copiando en la pizarra.
Ya, muy bien, chicos. Vamos a trabajar los siguientes ejercicios, ¿ya? A ver, los alumnos Romero, Quispe, Cris, Isidro, por favor, su cámara tiene que estar prendida. A ver, en el problema 1 tenemos ángulo, lado, este triángulo es congruente a este triángulo, ¿eh? Ángulo, lado, ángulo, a ver, ángulo, lado, ángulo, ¿eh? Entonces el tipo de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ese es el tipo de congruencia. Entonces decimos que el triángulo, que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, a ver, tenemos a beta se opone 3y más 2, quiere decir que esto debe ser lo mismo, ¿no? En este triángulo de acá, a beta se opone el lado 3y más 2, acá también debe ser a beta 2y más 10. Voy a igualar estos dos. A ver, vamos a igualar acá. En el primer triángulo, al ángulo beta se opone 3y más 2. Igual. En el segundo triángulo, al ángulo beta se opone 2y más 10. Voy a igualar sus lados. Listo. Y esta es una ecuación ya. A beta entonces se opone 3y más 2. Y en este triángulo a beta se opone 2y más 10. Como son congruentes, igualan los lados. 2y pasa a restar. Sería y. 10 que está sumando pasa a restar a 10. Sería 8. Quiere decir que y vale 8. Ahora, con respecto al ángulo alfa, en la primera figura, al ángulo alfa se pone 2x más 7. Y en la segunda figura, al ángulo alfa se pone x más 20. Lo voy a igualar también. Entonces voy a igualar 2x más 7. Lo vamos a igualar a x más 20. A x más 20. ¿Ya está? X que está sumando pasa restando. Y 7 que está sumando pasa restando a 20. 20 menos 7, 13. Ya está. X vale 13, Y vale 8. Nos piden calcular en el problema número 1, nos piden calcular la suma de ambos valores, X más Y. Por lo tanto sería 13 más 8, la suma. 13 más 8 es igual a 21. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, si los dos triángulos son congruentes, por el caso ALA, quiere decir que los lados que se oponen a dichos ángulos también tienen que ser iguales. Eso es lo que hemos hecho acá. Ahora, estos dos problemas, este problema es típico de congruencia de triángulos, chicos. Miren, ¿eh? Si yo le pongo acá alfa y a este le pongo beta, alfa y beta, acá va 90 grados, este de acá es 90 grados. Entonces, estamos diciendo de que alfa más beta es igual a 90 grados. Son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Estos dos vienen a ser los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. La suma de estos dos me tiene que dar 90 grados. Ahora, esto también tiene que ser alfa. Porque alfa más beta es 90. Más 90 es 180. Esto de acá también tiene que ser beta. Porque alfa más beta es 90. Esto, muchachos. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Repito. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, quiere decir que esos dos triángulos van a ser congruentes. Si son congruentes, eso quiere decir que los lados que se oponen a dichos ángulos también van a ser iguales. A ver, al ángulo alfa se opone 2 metros. Quiere decir que acá también tiene que ser 2 metros. Esto tendría que ser 2 metros. ¿Qué más dice? Al ángulo beta se opone 7 metros. En este triángulo también, al ángulo beta también se le tiene que oponer 7 metros. Quiere decir que al ángulo beta está acá. Esto también tiene que ser 7 metros. ¿Ya está? Repito, al ángulo alfa, ¿dónde está? Al ángulo alfa se opone 2 metros. En este triángulo también al ángulo alfa se tiene que oponer 2 metros.
Acá. Al ángulo beta se opone 7 metros. En este triángulo, al ángulo beta también tiene que oponerse 7 metros. Te piden X. X es la suma de los dos. X es la suma de 2 más 7. 2 más 7, chicos, es 9. 9 metros. Quiere decir que X va a ser igual a 9 metros. Ahí quedó. Esa es la respuesta. ¿Ya? A ver. Por acá tengo el triángulo. Esto de acá es la suma de los dos. ¿Ya? La suma de esto más esto me va a dar 40. Ahora, triángulo. Si yo trazo acá una altura, 90 grados, ¿ya? Pero vamos a asumir que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Por la congruencia, no tienen un lado y tienen un lado en común. Entonces, estamos hablando de que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces decimos acá que 2 alfa tiene que ser igual a 40 grados. 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Alfa tiene que ser igual a 20 grados. Ese es el valor de alfa. Chicos, si esto es 20, ya podemos sacar esto. Porque la suma de estos dos ángulos me va a dar este ángulo de acá. O sea, quiere decir que 40 grados se obtiene sumando X más alfa. Ya tengo alfa ya. Alfa vale 20. Ahí está, ¿ves? O sea, el ángulo exterior de un triángulo se obtiene sumando dos ángulos interiores opuestos. La suma de estos dos me va a dar esto. 20 que está sumando pasa restando al otro lado. Quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 20 grados. Y ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Ya? En el caso del problema número 4, miren, acá hay dos triángulos que me están dando. ¿Ya? Acá hay dos triángulos que me están dando. A ver, la número 4. Calcular X, dice. Calcular X. Ya, a ver. Me dan como dato de que AB es esto. AB es igual a BE, a esto de acá. Después BD, que es esto, es igual a BC, a esto de acá. Y después AD, ¿dónde está AD? Esto es igual a esto de acá. Bueno, esos son todos los datos, chicos. Ahora, esto de acá es un triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos a copiarlo acá. El triángulo ABE es isósceles. El triángulo ABE es isósceles. Isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Por lo tanto, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Quiere decir que esto también va a ser 50. Eso también va a ser 50. Ahora, fíjense estos tres triángulos. Este triángulo de acá y este triángulo de acá. Tiene este lado igual, tiene este otro lado igual y tiene este otro lado igual. Quiere decir que ambos triángulos van a ser congruentes. Entonces decimos acá que el triángulo es de acá. BAD, el triángulo BAD o DAB, que es lo mismo. El triángulo BAD, así, es congruente al triángulo este de acá, BEC. BEC. ¿Por qué los dos triángulos son congruentes? ¿Por qué este triángulo es congruente a este otro triángulo? Por la razón de que tiene los tres lados iguales. Tres lados iguales. Entonces el caso de congruencia es L, L, L. Tres lados iguales. ¿Ya? Estos dos triángulos tienen sus tres lados iguales. Eso quiere decir, chicos, que a este lado se opone este ángulo de acá. Este ángulo. Al lado BD
se opone el ángulo 50 más X. Quiere decir que esto también tiene que ser 50 más X. Esto de acá también tiene que ser 50 más X, ¿no? Al lado BD se opone el ángulo 50 más X. Acá también tiene que cumplir lo mismo. A este lado se opone 50 más X. Listo. Ahora, la suma de estos dos ángulos me va a dar 180 grados. Voy a sumar 50 grados más 50 grados más X suma 180 grados. Son ángulos suplementarios. 50 más 50 es 100. 100 grados más X es igual a 180 grados. 100 pasa a restar a 180. Quiere decir que X es igual a 80 grados. Ahí quedó. Esa es la respuesta. ¿Ya? Sigamos practicando. A ver, acá la número 1. Estos dos triangulitos son congruentes. Miren, RQ es igual a AC. Esto de acá es QP, esto es P, ¿eh? Esto es P. QP es igual a AB. Y además RP es igual a BC. Quiere decir que estos dos triángulos van a ser congruentes. Estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué tipo de congruencia es? Lado, lado, lado. Los tres lados son iguales. Entonces voy a igualar. A este lado se opone 2 alfa. Quiere decir que a este lado se opone 22. Esto tengo que igualar a 2 alfa. 2 alfa es igual, ¿no? A este lado de acá se opone 2 alfa. A este lado se opone 22. Lo igualo a 22. Ya está. 2 alfa es igual a 22. Quiere decir que alfa es igual. 2 que está multiplicando pasa a dividir a 22. 22 entre 2, 11. Alfa vale 11 entonces. ¿Ya? Alfa vale 11. A ver. Vamos a poner esto así. Esto de acá es Q. Esto de acá es 22. 22 entre 2, 11. Ya está, ya tengo la primera. Ahora, a esto, a ver, ahora tenemos 3 beta. 3 beta se opone a este lado de acá. Quiere decir que esto es 3 beta. Esto es 3 beta. A este lado se opone 3 beta, a este lado se pone 27. Igualamos. Entonces decimos acá que 3 beta es igual a 27. 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 27 entre 3, 9. Beta vale 9 grados. Ya está. Me piden hallar la suma de los dos. Por lo tanto, alfa más beta igual. Alfa vale 11 y beta vale 9. 11 más 9, 20 grados. Esa es la respuesta. Alfa más beta es igual a 20 grados. ¿Ya? A ver, tome nota hasta ahí, por favor. Guamaní.
Ya, a ver los alumnos Quispe y Cris. A ver, problema número 2. Me piden calcular el ángulo, hallar X. A ver, ¿dónde está la X? Hallar X. X es esto, ¿verdad? X es esto. Me piden hallar X, o sea, me piden hallar AE. AE. A ver, chicos, acá tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo alfa, lado, ángulo de 90 grados. Ángulo, lado, ángulo. Entonces son congruentes. Quiere decir entonces que el triángulo rectángulo, acá vamos a poner el triángulo rectángulo ACB, ACB es congruente al triángulo rectángulo EBC, EBD. EBD, los dos son congruentes, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Acá tenemos ángulo, lado, ángulo. El tipo de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Caso ala. ¿Ya? Entonces, miren acá. Vamos a ver. A 90, a alfa se opone 5 metros. Acá también tiene que estar 5 metros. Acá también tiene que estar 5 metros. Quiere decir que esto de acá es 5 metros. Esto lo podemos sacar por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, esto de acá vendría a ser 12 metros, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esto de acá es un triángulo notable también. La hipotenusa vale 17, si un cateto mide 5, el otro mide 12. Entonces quiere decir que este cateto debe de medir 12 metros, ¿no? Miren, 12 metros al cuadrado, 144. 5 metros al cuadrado, no, perdón, no es 12 metros, esto es 17, no es 12, no es 12, me estoy confundiendo, no es 12. A ver, vamos a ponerle una A y vamos a aplicar Pitágoras, ¿ya? Vamos a poner una A. Acá sería 17 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más A al cuadrado. Chicos, 17 por 17 es 289, ¿no? 289. 289, 5 al cuadrado de 25, más A al cuadrado. 25 pasa a restar a 289. 289 menos 25. 4, 6, 264. La raíz cuadrada de 264. A ver, raíz cuadrada de 264, ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de 264, 18 por 18. No puede ser 18, tiene que ser menor. A ver, 18, 17. A ver, vamos a ver. 17, 5 metros, alfa. 5, 12. A ver, este es 5, este es 17, 17, 25. Sería 264. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 264? Mitad, 1, 132, mitad, 6, 6. Mitad, 33. No tiene raíz cuadrada. Va a salir inexacto. No tiene raíz cuadrada. Entonces, a esto hay que cambiarle. No es 17 entonces. No va a salir la raíz cuadrada. Si esto de acá fuera 12, chicos, cambien esto, ¿ya? Esto está mal. Vamos a ponerle 13 a esto. 13.
Con 13 sí va a salir. Porque si fuera 13, esto sí tendría que ser 12. Esto tendría que ser 12. ¿Ya? Entonces, A tiene que ser 12. 12 al cuadrado, 144. 144, 5 al cuadrado es 25. 144 más 25, 169. La raíz cuadrada es 3. Ahí sí sale. Ya. Quiere decir que esto es 12, esto es 5 y esto es 13. Entonces, miren. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que ser 13. Lo igualamos nada más. Igualamos acá. X más 5 metros tiene que ser igual a 13 metros. 5 metros pasa a restar a 13 metros, es decir que X tiene que ser igual a 8 metros. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. La número 3. Calcular el valor de X. 2 metros y 7 metros. ¿Ya? Esto de acá mide 2 metros. Y esto de acá mide 7 metros. Esto es la C. C. 2 y 7 metros. Calcular X. A ver, chicos, vamos a ver. Esto de acá es ángulo de 90 grados. La medida de este ángulo mide alfa. Este otro ángulo mide teta. Vamos a ponerle teta. Estamos diciendo entonces que alfa más el ángulo teta, ambos es igual a 90 grados. Los dos. Entonces quiere decir que esto también es alfa. Entonces quiere decir que este ángulo de acá mide teta. Por lo tanto, estos dos triángulos van a ser congruentes. Decimos acá que el triángulo rectángulo BAC es congruente, así, al triángulo rectángulo, vamos a ponerlo de esta forma, CDE o DEC, es lo mismo. DEC, son congruentes los dos. Este triángulo es congruente a este triángulo. ¿Qué tipo de congruencia? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Tipo de congruencia a la ángulo, lado, ángulo. Listo. Entonces quiere decir que a alfa se opone 2 metros. Acá también tiene que oponerse 2 metros. A alfa se opone 2 metros. Acá va 2 metros. Y al ángulo teta en este triángulo se opone 7 metros. Acá también debe ir 7 metros. 7 metros. Listo, chicos. Teorema de Pitágoras. 7 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado me va a dar esto. Y otra vez teorema de Pitágoras que me da la X. A ver, teorema de Pitágoras. Vamos a colocarle a esto de acá A. Entonces acá sería A al cuadrado es igual 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. A ver, 7 al cuadrado es 49. Y 2 al cuadrado es 4. 7 al cuadrado es 49. 2 al cuadrado es 4. 49 más 4, 53. 53 sería acá. El 2 que está como potencia pasa como raíz. A vale la raíz cuadrada de 53. Es decir, chicos, que esto de acá vale raíz cuadrada de 53. Esto también vale raíz cuadrada de 53. Me están diciendo que es lo mismo. Ahora, esto de acá, si tiene dos lados iguales en un triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo de 45 grados. Acuérdense que cuando esto era K, esto es K raíz de 2. Entonces quiere decir que X va a ser igual a K, ¿no? K raíz de 2. Entonces acá sería raíz cuadrada de 53, que es K, por la raíz cuadrada de 2. ¿No? K raíz de 2. K vale raíz de 53 por raíz de 2. Esto sí se puede multiplicar, ¿eh? Tiene la misma raíz.
Entonces acá sería raíz cuadrada de 53 por 2, 106. Esa sería la respuesta. La raíz cuadrada de 106. ¿Ya? Bueno, este gráfico está dibujado de esta manera. Acá son dos equiláteros. Dos equiláteros. Entonces quiere decir que la medida de los ángulos, esto debe ser 60 grados. 60. Esto de acá también tiene que ser 60. Y esto de acá también tiene que ser 60. Esto también es equilátero. Esto tiene que ser 60. ¿Ya? Esto de acá también tiene que ser 60. Y esto de acá también tiene que ser 60 grados. Equilátero. ¿Ya? Entonces hay una propiedad. Para hallar P, tengo que sumar los ángulos agudos del triángulo equilátero. O sea, quiere decir que para hallar P, que es el ángulo de intersección, es la suma de los ángulos agudos del triángulo equilátero. 60 grados más 60 grados. Como hay dos triángulos equiláteros, van a haber dos ángulos agudos. Entonces suma los dos ángulos agudos del triángulo equilátero. Si hubieran tres, sería otros 60 más. Entonces 60 más 60 es igual a 120 grados. Esa es la respuesta. Acá sí tienen que graficar, ¿eh? Tienen que hacer gráfico, ¿eh? Porque no está el gráfico en el texto, solamente hay texto nada más, no hay gráfico. En la 5, caso de congruencia. Esta medida de acá, esto vale alfa, esta medida vale teta, alfa más teta es 90 grados, alfa más teta es igual a 90 grados, quiere decir que esto de acá es alfa, quiere decir que esto de acá es teta. Entonces, este triángulo es congruente a este triángulo, los dos son congruentes, ¿no? Los dos son congruentes. Como eso es un cuadrado, chicos, como es un cuadrado, los cuatro lados van a ser iguales. Ahí está. Es un cuadrado. Entonces, mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Ángulo, lado, ángulo. Este es el tipo de congruencia. Por lo tanto, a teta se opone 6. Acá también tiene que estar 6 opuesto a teta. Es decir, acá tiene que estar 6. Como todo esto de acá vale 14, quiere decir que esto de acá vale 8. 8. 8 más 6, 14. Ahora, chicos, acuérdense este triángulo rectángulo. Acuérdense este triángulo rectángulo. 5K. 5 por 2. 4K. 4 por 2. 3K. 3 por 2. 3K. 4K. 5K. 3 por 2. 4 por 2. 5 por 2. Quiere decir que este lado tiene que ser 10. Y eso es lo que vale X. X es igual a 10. A ver, tome nota.